temas que moldean el corazón y la mente. ¿Cuántos salmos son? 150. ¿Cuál es el más largo? El 119. Y el más corto, el 117. Así es. Y el medio. Creo que no creo que sea necesario hacer una exposición muy compleja sobre no solo la importancia, el valor de los salmos. No sé cuántos le damos el valor que tienen los salmos. Tal vez estudiamos otros libros y no le damos todo el uso a los salmos que pudiéramos tener con el propósito que Dios nos los ha dejado en la Escritura. Quiero invitarles a buscar en Filipenses, donde Pablo nos habla algo, no exactamente de los salmos, sino de la actitud en relación a lo que Dios provee sobre nuestras vidas. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos. Difícil, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Usted se afana, hermano. Yo me afano. Pero la dice que no me afane por nada. Por nada estéis afanosos. Sino, ¿qué debemos hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Gracias, Señor. Hermano, muchas veces, aún siendo cristianos, pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, pasamos por situaciones difíciles, algunos más, otros menos, algunas situaciones más difíciles, otros menos difíciles, pero todos, el ser cristiano no nos exime de esa posibilidad. Es posible que hoy estemos pasando situaciones difíciles algunos de nosotros, de diferentes naturalezas. Y no es aquí cuál es más difícil o cuál es más difícil o quién es mejor. No, todos estamos pasando y muchas veces reaccionamos más o menos de las mismas maneras ante esas situaciones difíciles que estamos enfrentando. En esas circunstancias difíciles, de dolor, de tristeza, de pérdida, de escasez, de salud, de enfermedad, en esas circunstancias, dice que muchas veces nos llenamos es de preocupaciones, de ansiedad y hasta de angustia. Angustia es la misma palabra Angst, viene muchas veces del alemán, es algo como que nos aprieta el pecho. Incluso la angustia produce lo que llamamos las enfermedades psicosomáticas. No voy a alargarme ni a explicar mucho, pues muy sencilla la explicación. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que tienen una manifestación física, pero que en realidad no hay ninguna razón física para que esté enfermo. Y es más bien una enfermedad de tipo emocional. Por ejemplo, en mi caso, la migraña es un problema psicosomático, en mi caso. Algunos, la migraña es por cuestión alimenticia, etcétera, pero en mi caso es emocional. Es una enfermedad psicosomática. En mi caso, a veces malestares del estómago. Puede ser dolor de estómago o alguna situación estomacal. Es una enfermedad psicosomática. Porque pueden hacerme estudios, pueden hacerme análisis y me buscan todos los síntomas físicos que pueda haber y no hay ninguna sintomatología física que explique por qué tengo ese malestar. O sea, no hay nada malo en mi cuerpo, pero tengo dolor de cabeza. Y los hermanos que me conocen
hace muchos años, para mí la migraña era terrible, terrible. Creo que los que hemos conocido personas con experiencias de migraña, sabemos lo duro que es enfrentar las crisis de migraña. Lamentablemente esa es una parte de la herencia que yo le dejé a mis hijos también. Pero yo fui y me sometí a una serie de estudios, toda la clase de estudios en el cerebro, no tenía nada. Sin embargo, tenía unas grandes y profundas crisis migratorias. El tema de migraña, el tema del estómago, algunas personas tienen otra sintomatología, pero que en realidad no hay ninguna razón física, porque es emocional. Y por eso se llaman enfermedades psicosomáticas. Son emocionales, pero se reflejan en el cuerpo. Y eso nos pasa muchas veces cuando estamos llenos de angustia, de ansiedad, de preocupación. Cuando no hacemos uso de los recursos que Dios en su maravilloso amor por nosotros nos ha dejado para hacerle frente a esos momentos difíciles. Y no es que no seamos creyentes, y no es que tenga ninguna otra explicación que el poder desconocer muchas veces el valor, el peso, el uso que puede tener muchas experiencias de la Escritura para edificar nuestras vidas, porque nosotros hemos pensado que lo único que preocupa en la vida de la iglesia muchas veces en relación a la vida de una persona es la parte espiritual. Y sí, es importante, es fundamental, es necesario compartir el Evangelio para que las personas puedan tener un nuevo nacimiento en Cristo. Pero ¿qué ha sucedido? Que podemos tener a personas buscando la manera de crecer, de madurar espiritualmente, pero con una vida emocional no tan desarrollada como puede desarrollar la vida espiritual. Tenemos una espiritualidad sana con una vida emocional enferma. Porque por tanto tiempo nuestro organismo ha sido controlado por las emociones de la carne, que este proceso de sanar también nuestras heridas emocionales toma su tiempo y hay que dedicarles tiempo. Entonces necesitamos que nosotros como creyentes podamos usar los recursos que tiene la palabra, en este caso los salmos, para alimentarnos espiritualmente, pero también para darnos un crecimiento espiritual de tal manera que también vayamos madurando emocionalmente. Porque venimos con traumas, venimos con heridas, venimos con cosas que en nuestra carne no hemos podido y no podemos resolver, pero que ahí en la Escritura hay una serie de medicinas, de recursos para usarlos, para todo eso, y no los utilizamos. Y el libro de los Salmos, hermano, no solamente es para la parte espiritual, sino que los salmos son poemas. Fíjese, son poemas que moldean el corazón y la mente. Yo no voy a extenderme mucho, tenemos otro sermón después, que es el sermón de la Cena del Señor, pero es importante que nosotros acudamos al libro de los Salmos, no solamente como algo que alimenta nuestra espiritualidad, sino también que nutre nuestra mente y nuestro corazón. Pablo lo dijo aquí en Filipenses. Fíjese lo que dice la última parte de Filipenses 4, el capítulo 7, que si en vez de afanarnos, de preocuparnos, de angustiarnos, bueno, yo no le estoy diciendo eso porque yo soy un modelo en eso, lo estoy diciendo porque eso dice Pablo aquí, está en la palabra, que yo no recurro a esos recursos muchas veces, sí, y por eso me lleno de afán, y tal vez usted también lo hace. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Que por nada estéis afanosos. En vez de afanarnos, ¿qué? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios.
la oración. En toda oración, ruego, pero hay algo interesante, y acción de gracias. ¿Qué quiere decir Pablo con eso de petición, ruego? Es pedir, es presentar esas realidades que nos llenan de ansiedad, de preocupación y de angustia delante de Dios, para que no nos llenemos de afán, de preocupación, de angustia, de ansiedad. El recurso es la oración, el recurso es la palabra, el recurso es cantar, es alabar a Dios. Y debemos entonces con toda apertura, con toda profundidad, con toda sinceridad, presentar nuestras necesidades delante de Dios. Pero también dice con acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enfrentando una circunstancia adversa, tengo que recordar que en el pasado Dios me ha sacado de situaciones adversas. Y primero le doy gracias porque lo ha hecho. Y debo recordar que en tiempos pasados, cuando en vez de angustiarme o en medio de la angustia, encontré el recurso para salir de esa situación, el Señor me ha sacado y yo puedo entonces darle gracias en la situación que vivo, aunque le estoy presentando unas situaciones difíciles. Pero ¿cuántas veces, hermanos, enfrentamos situaciones difíciles y nos vamos cayendo en angustia y en desesperación porque nos olvidamos que ya de muchas de esas Dios nos ha sacado? Muchos de los salmos y algunas partes de la Biblia encontraremos que el pueblo de Israel comienza a recordar ante una situación difícil, ante ataques del enemigo, ante posibles derrotas o ante situaciones de derrota ya enfrentadas. La Escritura comienza a repasar los eventos anteriores en la historia de ese pueblo, de las cuales Dios ya le ha sacado. Y la conclusión es, si Dios ya nos sacó de esto, ¿por qué no puedo pensar que Dios también me va a sacar ahora de lo que estoy? Por eso no solamente es recordarlo, sino decirle, Señor, gracias, porque en enfermedad o en escasez, en otros momentos, tuve situaciones difíciles igual o mucho más grandes. Sin embargo, aquí estoy. Y de esas tú me has sacado y de esta me sacarás. Amén. No sé, hay unos 2 o 3 que están más o menos ahí pensando que eso es verdad. La Biblia dice que es verdad. Los salmos tienen esa característica que nos permiten, o que están allí en los diferentes salmos, para moldear, fíjense, para nutrir y moldear, darle forma a nuestra mente y a nuestras emociones. No están allí como algo bonito solamente. Ante la realidad que vivimos de que nos enfrentamos constantemente a situaciones difíciles, aún siendo cristianos, Dios es tan bueno, es tan maravilloso que ya nos ha dejado aquí una herramienta, un recurso. Uno, entre muchos. No más estoy hablando del libro de los Salmos, como poesía que moldea el corazón y la mente. Y en ese orden, dice aquí, Pablo dijo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué en ese orden? Porque, hermano, en medio del conflicto, en medio de la lucha, en medio de las pérdidas, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, lo primero que se nos altera son la vida emocional. Y esa vida emocional no nos permite pensar con claridad muchas veces. Se nos nubla la mente, porque estamos como estancados, porque el efecto, el golpe emocional es muy profundo. Puede ser tristeza, puede ser dolor, no sé. Entonces, tanto Pablo como David, o los escritores de los Salmos, entienden que para poder
salir adelante, lo primero es que la paz de Dios debe calmar nuestros corazones, nuestras emociones. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermano, que ante una situación bien crítica, muchas veces no encontramos salida, no encontramos solución, no sabemos qué hacer. Y nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra vida emocional está toda distorsionada, impedida, está revuelta. Si comenzamos a encontrar la paz de Dios emocionalmente, tranquilizar nuestras emociones, la respuesta del Señor a tranquilizar, a calmar nuestra vida emocional, de pronto comenzamos a ver soluciones. Que no las veíamos, estaban ahí, pero estábamos tan alterados emocionalmente que no veíamos la solución por donde andaban. Por eso, en ese orden, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, calmar nuestra vida emocional para que podamos pensar bien. Amén. Para que podamos ver salida donde no la vemos, donde pareciera que no la hay. Fíjense que yo voy a mencionar hoy 3 cosas muy rápido. Yo generalmente estoy tratando de predicar breve el primer domingo porque también tenemos la Cena del Señor y también ahí hay sermón, enseñanza. Pero hay por lo menos 3 cosas que yo quisiera explicar o plantear esta mañana en el libro de los Salmos. Lo primero es que los Salmos sí, entre otras cosas, son didácticos, nos enseñan. A través del estudio, del análisis, del conocimiento de los Salmos a profundidad, nosotros encontraremos la enseñanza sobre los fundamentos de nuestra fe, sobre los fundamentos para vivir una vida cristiana victoriosa, sobre el fundamento de madurar espiritualmente, emocionalmente y de tener recursos en nuestra mente. Porque es que los salmos también son didácticos, están dirigidos a nutrir nuestra mente, no solamente nuestra vida emocional. Y sobre esa nutrición que da sobre nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, entonces sobre eso construimos y edificamos un fundamento importante que es para darle fuerza a nuestra vida emocional. Entonces lo primero que yo quería decir esta mañana es, los salmos son didácticos. Usted quiere aprender doctrina, usted quiere aprender teología, usted quiere aprender los fundamentos de la vida cristiana victoriosa, usted quiere saber cómo se vive una vida espiritual en victoria, saberlo, conocerlo, que su mente se nutra, se alimente de ese conocimiento, está en los libros de los Salmos. Nosotros, creo yo, no sé, puede estar equivocado, pero no creo que nosotros le damos el uso al libro de los Salmos que Dios quisiera que le demos y para lo que sirvió para el pueblo de Israel. Pero también, hermanos, los salmos son poemas. Son poemas para ser leídos y cantados. Fueron escritos para ser leídos y cantados. ¿Era poesía o era canción? Cantamos ahora. No es que necesariamente eso lo cantaban así al pueblo de Israel, pero cantamos y conocemos de muchos salmos. Creo que el hermano Raúl sabe de salmos, cantos que tenemos que son tomados de los salmos. Willy también conoce salmos, canciones que son tomadas del libro de los salmos. Y también sirven para enseñar, darnos enseñanza a través del libro de los salmos. Porque van directamente, trabajan directamente esas canciones en nuestra mente y en nuestras emociones. Ustedes no saben que la música es una tremenda terapia para la vida emocional. ¿Qué calmaba al rey Saúl? ¿Ah? Cuando David tocaba el arpa, se calmaba. Hay un hermano Raúl, creo que usted sabe eso también, y en algún momento, no ahora, nos podrá
confirmar que existe ahora algo que se llama musicoterapia. Es tratamiento terapéutico para la vida emocional, incluso para la vida física, a través de la música. No solo debemos buscar los salmos para buscar conocimiento, no solamente para conocerlos, para saberlos, para estudiarlos, también para sentirlos. Hermanos, ustedes me han visto a mí, creo que han visto a otros hermanos dirigiendo. ¿Cuántas veces ponemos énfasis en cantar y en la forma en que cantamos? Porque cuando cantamos tenemos que cantar con una verdadera emoción de lo que estamos cantando. Amén. Que expresemos no solamente la letra fría y mecánicamente, sino que la sintamos. Por eso hay que cantar con el entendimiento, pero también con el espíritu. Así que los salmos nutren nuestra mente, los salmos nutren, alimentan, trabajan sobre nuestra vida emocional. Son salmos, poemas para ser leídos, para ser cantados. Y quiero decirles, hermanos, yo puedo tener aquí una lista, un montón de salmos que hablan de vida emocional. Por ejemplo, el Salmo 1 habla de deleitarnos, es una emoción. El Salmo 2 habla de temor. El Salmo 4 habla de alegría, confianza, soledad, regocijo. Son emociones que están expresadas en el libro de los Salmos. Entonces nosotros podemos expresar nuestras tristezas, nuestras aflicciones, pero también nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad a través del canto. Lo primero que dije era que los salmos eran, déjenme ver si lo recuerdo, los salmos tenían que ver con la vida emocional, poemas para ser cantados, poemas para alimentar nuestra mente. Salmos eran didácticos, nos enseñan cantando, leyendo, meditando en los salmos aprendemos, nuestras vidas espirituales son edificadas. También los salmos están allí para moldear nuestra vida emocional, no solamente el conocimiento. Hermanos, si usamos los salmos solo para buscar doctrina, le estamos dando un uso limitado. Podemos buscar la doctrina, pero también tenemos que encontrar cómo esos salmos sirven para afectar nuestra vida emocional, transformar nuestra vida emocional, moldear nuestra vida emocional. Y eso lo quiere hacer Dios. Por eso nos dejó los salmos. Porque los salmos son de Dios. Ese es lo tercero que quería decirles. No son palabras humanas. Son palabras de Dios. Dios guió a los que escribieron, organizaron los salmos. Son palabras de Dios. Son didácticos, trabajan en nuestra vida emocional y vienen de parte de Dios. Y hermanos, en la iglesia primitiva le daban un lugar de mucha importancia a los salmos. Los salmos eran el himnario de la iglesia primitiva, así como este. No tenían el nuevo himnario popular, no, tenían los salmos. En los cultos cantaban los salmos, era el himnario de la iglesia primitiva.
era el libro de meditación, el libro de los Salmos. Hay devocionales famosos hoy en día, libros de meditación, Nuestro Pan Diario y otros más. Para la iglesia primitiva, su libro de meditación diaria era el libro de los Salmos. Y había allí la posibilidad de expresar todas las emociones en la vida personal de adoración y en la vida congregacional. Era el libro más usado y más valorado en la iglesia primitiva, tanto en el culto como en la vida personal como en la vida familiar. Entonces, hermanos, en esta mañana, ya esta tarde, quería enfatizar este aspecto. No para que descuidemos el resto de la Escritura, tal vez para que rescatemos el uso de los salmos, para que ampliemos el uso de los salmos, para que profundicemos el libro de los salmos. Queremos tener algo que enseñe a nuestra mente, nos convenza de los conceptos fundamentales del Evangelio, ahí están en los salmos. Queremos encontrar algo que moldee nuestras emociones, que nos permita hacer expresión de las diversas emociones que tenemos como ser humano en tiempos tranquilos y en tiempos de adversidad. Ahí tenemos también para leer, meditar y cantar los himnos de los salmos. Queremos recibir palabra de Dios. Ahí está, en el libro de los salmos. Les invito, hermanos, a leer, estudiar, meditar y cantar con los salmos.